Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues se acaba la de Estados Unidos sobre México, al parecer, dice el maestro Alfredo Jalife. Bueno, yo quisiera pues aprovechar esta jornada y qué bueno tenerlo además a usted para analizar, para poner el foco sobre su propio país, sobre México. Primero quisiera que nos dé una pequeña radiografía tanto de México como del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un contexto preelectoral, pues ya previo a las federales de este año, conocidas también como elecciones intermedias, y del ambiente social. Bueno, estamos a prácticamente 15 días de las elecciones y naturalmente existe pasión, existe alegría. México está aprendiendo a vivir en democracia, todavía no somos los países escandinavos y naturalmente pues todavía no aceptamos la existencia del otro. Vea, Dani, yo sufrí por estar, bueno, desde que nací creo, he estado en la oposición y realmente he sufrido vejaciones, juicios, persecuciones. A mi esposa la encañonaron 3 guaruras de parte de Castañeda Goodman y Vicente Fox. A mí me persiguió Videgaray y Peña. Igualmente me persiguió Felipe Calderón. Yo no sé, cuando hablan de democracia, si no están confundidos, porque la democracia que ellos pregonan pues era una verdadera dictadura neoliberal que empobreció a la mayor parte del país, y ese es el grueso del electorado del presidente López Obrador. Yo diría que más que un triunfo del presidente López Obrador en la elección pasada del 2018, fue una derrota, un repudio del electorado mexicano que ya no quería saber más de lo que se denomina en México el PRIAN. Aunque aquí tengo que hacer matices. Aún dentro del PRI hay varios PRI, aún dentro del PAN hay varios PAN. Entonces hay que irse con mucho cuidado cuando uno a veces hace temerarias apreciaciones. Bueno, entonces en lo que se refiere a este tema de que Estados Unidos siempre ha usado las ONGs como un arma teledirigida para marcar su agenda. Eso no es ninguna novedad. En Así México, incluso en el partido Morena, que yo soy cofundador, hay mucha gente que depende de George Soros, y es muy fácil demostrarlo. Fueron sus becarios en la Fundación Rockefeller, en la Fundación Open Society, no es ningún secreto. Bueno, hasta ahí todavía era más o menos tolerable la intromisión de las ONGs, que ya no es ningún secreto, son el brazo armado civil de Estados Unidos que quiere imponer o redireccionar la agenda que más beneficia a sus intereses coyunturales o estructurales, dependiendo del momento. Ahora aquí lo grave de la situación, aunque todos lo sabíamos, porque tampoco es un secreto, es de que el presidente López Obrador haya indiciado así como un asunto penal, porque habla de traición a la patria, lo cual es un término muy duro en México, porque casi no está de moda, eso ya se perdió. El neoliberalismo nos hizo perder incluso nuestra lingüística patriótica, pero ya hablar de traición a la patria, que no es un término de moda, oigan, esto lleva al cadalso, es decir, no es un juego. Yo creo que ahí el presidente apretó las tuercas, pero yo tampoco veo que esto lleve a una crisis con Estados Unidos. Hay una excelente relación en el marco de referencia que tenemos, el principal, que es México pertenece de facto al paraguas nuclear de Estados Unidos, que se conoce como el Comando Norte o Northcom, y también la costa caribeña de México en la parte de Quintana Roo y Cancún, que es más conocida por los radioescuchas, también está bajo la cobertura del Comando Sur. Entonces, a nivel militar, yo creo que aquellos que dicen que exageran, que México va a ir a un extremo radical, no saben nada, hablan por hablar. De hecho, es propaganda barata. Pero básicamente, Dani, tenemos un tratado que es el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá,
que ha sido respetado por México y siempre se ha hecho bajo los cánones y cañones de Estados Unidos, pero aquí eso hay que ponerlo bien a ese nivel. Ahora, lo que hace el presidente López Obrador es que sí lanza la pelota a la cancha de Estados Unidos cuando inquiere al presidente Biden y de decir, bueno, oigan, esto ya no es una ONG que está financiando desde Estados Unidos, ya no es George Soros, ya no es la Fundación Rockefeller, estamos hablando de entidades gubernamentales financiadas por el gobierno de Estados Unidos, como es USAID, se escribe USAID, sí, que financia directamente a varias entidades. No quiero abrir ahorita un frente con la otra que financia en México, pero abiertamente con este grupo que se autodenomina Mexicanos contra la Corrupción. Y a eso quería ir, profesor. Son de lo más antimexicanos y son lo más corrupto que ha engendrado el país, porque vienen de todas sus transacciones que operaron el papá de González y el Gonzalitos, lo operaron con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces, eso es lo grave del asunto, porque también está otra agrupación que se llama NED, National Endowment for Democracy, que es igual. Son instrumentos de la CIA y del gobierno de Estados Unidos que usan para desestabilizar a los gobiernos con los que no les gusta sus posturas nacionalistas, así de simple. Aquí lo grave del asunto es eso, que el presidente López Obrador no lo va a dejar. Hay que recordar quién es. Él es un presidente antineoliberal, hipernacionalista, que se diferencia de los gobiernos desde de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Hay una gran diferencia. Si uno no entiende eso, pues no va a asimilar la dimensión de la acusación del presidente López Obrador, que no creo que deje ese asunto incluso después de las elecciones. Ahora, viene lo más grave. Y a ese punto es el que quería ir, si me permite un momento, profesor Jalife. Sí, adelante. El tema de las elecciones, antes, poner en contexto que esta situación también, o esta denuncia que hace el presidente AMLO, se da justo en un momento en donde se están llevando a cabo mesas de trabajo con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris por el tema migratorio, ¿no? Todavía a la luz pública no han salido respuestas desde Estados Unidos a esta denuncia hecha desde el gobierno mexicano, y a este punto, ya que lo aborda profesor Jalife, el tema de las elecciones, a ese punto quería ir. ¿Qué tanto podría incidir lo que el presidente ha denunciado como intentos de socavar a su gobierno en estas elecciones intermedias, y todo este financiamiento o aparataje de ONGs que agrupan también oposición, como lo ha denunciado AMLO, en su contra? ¿Qué tanto puede incidir en los resultados de esas venideras elecciones? Sí inciden, porque ellos tienen todos los medios del viejo régimen. Tienen televisoras como Televisa, que es un canal sionista, y lo digo con responsabilidad, tienen a la mayor parte de la fauna de George Soros, como son Krause, Goodman, Castañeda Goodman. Él oculta siempre su apellido materno, un tal Moreno que también oculta su apellido sionista materno, Zuckerman, etcétera, y una tal Denise Dresser, que es financiada, y eso lo sacó Wikileaks, por National Endowment for Democracy. Entonces, mira, incluso en dos editoriales en dos columnas del New York Times, tanto Enrique Krause, que lo digo con mucha responsabilidad, formó parte del Committee on the Present Danger, que es un comité militarista, golpista, fascista de Estados Unidos, y de la famosa y siniestra Comisión Trilateral. Y también Goodman, o Castañeda Goodman, que es el hombre de paja en México de George Soros. Ellos en dos columnas piden abiertamente la intervención de Biden en México, prácticamente para derrocar al régimen legítimo del presidente López Obrador. Es decir, son golpistas, eso no hay que olvidarlo, y de mexicano no tienen nada. Ve, por ejemplo, te digo una, seguramente tú lo ubicas, uno llamado Loretito, que está totalmente controlado
por Krause y por Fastlich, que hay dos periódicos antimexicanos como son el Universal y el Reforma. El Reforma está totalmente vinculado a esta secta sexual esclavista que se llama NXIBM. Bueno, todo este personaje Loretito, desde hace 2 años, estaba incitando a la devaluación del peso mexicano. Incluso le acaban de recordar que decía que el peso debería estar hoy a 35 pesos por dólar y hoy está a 19. Imagínate, se equivocó por 16 pesos el dólar. Vaya equivocación. Pero es decir, ellos buscan ya el derrocamiento del presidente López Obrador. Aquí ahora, el problema es que a Biden le interesa, a Biden le interesaría un golpe para con Obrador, le interesaría que López Obrador no esté al frente del gobierno en México. Así es. Lo buscan derrocar y para imponer ellos buscan 2 cosas en realidad. Buscan una, derrocar al presidente López Obrador por métodos golpistas, ya sea porque también el golpismo no es nada más por el método militar. El ejército mexicano es muy leal al presidente, por ahí no se ve la manera en que lo puedan hacer. Son los golpismos que se llaman soft, o blandos, golpes blandos. Golpes blandos. Los golpes blandos, exacto, que bien lo dices. Vía golpes mediáticos, con los más medias, etcétera, etcétera. Y en esto entra este grupo que no es mexicano, manejan la agenda totalmente antimexicana, como es este grupo de Claudio X González. Mira, tan es así que tienen miedo. Obviamente, mira, yo te adelanto el resultado de la elección de junio 6. ¿Qué va a pasar? Es irrepetible lo que pasó el 18, en el año 18, porque ahí hubieron 2 circunstancias. Una, el repudio al viejo régimen y la esperanza por un nuevo régimen que encarnaba en ese momento el presidente López Obrador. Esa conjugación no es fácil que se vuelva a dar. Porque también ha habido errores en el trayecto, y eso también hay que reconocerlo. Siempre hay que hacer la autocrítica en una democracia. Pero ve, por ejemplo, dónde tienen la mira puesta, en que pierda la mayoría de la Cámara de Diputados y además ni sabe, este señor González es muy ignorante. No es nada más el partido Morena. Hay otros 5 partidos que yo les llamo partidos genéricos, que ahorita todo el mundo los conoce. Pues, ¿qué diría? Son el PT, el Verde, redes sociales progresistas. Agrupaciones aliadas, pues, a Morena. Sí, aliados, exacto. Que si tú sumas y cada uno obtiene 3%, 5 por 3 estás hablando de 15%. Más el 35 mínimo que puede obtener Morena, y ya tiene la mayoría simple, no hay necesidad de más. Tener una mayoría para cambiar la Constitución, con ese cálculo no es viable. Pero no hay que olvidar que el presidente es muy hábil en política, y él trae su plan B. Él tiene una excelente relación con un grupo del PRI que hoy encabeza Alito, que yo hasta en broma le pongo AMLito, por AMLO, ya sabes, de AMLO, AMLito, así es. Que fue gobernador de Campeche. Tiene excelente relación con gobernadores priistas como son Murat de Oaxaca, Del Mazo en el Estado de México, que es el estado con mayor votos electorales en México, y también el de Hidalgo, y también con el de Coahuila. Entonces, mira, esas lecturas simplistas al final se le revierten a quien las opina. Entonces, mira, ¿sabes qué? Que propuso una idiotez, porque realmente este señor es un retrasado mental político. No estoy hablando a nivel que haya estudiado en la Escuela Libre de Derecho, pero no sabe nada de política. Te voy a decir por qué. Porque incitó a que los jóvenes y los adultos de la tercera edad no salieran a votar. A ver, ¿cómo puede haber democracia en un país millennial como México, donde el promedio de edad es de 29 años de edad? ¿Tú te imaginas que no salgan a votar los jóvenes? Entonces, ¿quiénes van a votar? Nada más Krause, Goodman, González. ¿Pero cree que hay riesgo de eso para estas elecciones? Morales, Lechuga, es de locos. ¿Cómo ve el ambiente electoral entre el pueblo? Profesor Jalife, ¿cómo ve el ambiente electoral entre el pueblo? ¿Hay un deseo de salir a votar?
Mira, cada estado tiene su idiosincrasia. Sería un error extrapolar la votación del estado por ejemplo, de la Ciudad de México o de un barrio de la Ciudad de México a todo el país. Claro. Cada estado, y estamos hablando de 15 gubernaturas, que tampoco son tan importantes. Si tú me preguntas, también te doy mi pronóstico. Puede ser que de las 15 gubernaturas, a duras penas Morena alcance lo que se llama Morena, ¿no? Entrecomillada. Ya vimos que también hay partidos aliados que pesan mucho. Puede alcanzar 7 u 8 gubernaturas. No es ningún problema ese. ¿Por qué? Porque eso es muy sano para la democracia. Le da gobernabilidad. Y el problema aquí, el real, el quid, lo que está en juego es el control de la Cámara de Diputados, porque ahí pasa el control del presupuesto. El presupuesto nacional. El presidente usa para sus programas sociales. Así de sencillo. Por eso González y su grupo, que están financiados desgraciadamente desde el exterior, y lo más anómalo, por el gobierno de Estados Unidos, están propiciando pues prácticamente de que se pierda la mayoría en la Cámara, lo cual yo dudo mucho. Bastante clara la idea, profesor Jalife, si me permite. ¿Sí? Porque ya estamos en la recta final, me quedan escasos 2 minutos y no quisiera que se quede pues por fuera el tema. Ya tenemos claro en su análisis la injerencia por parte de Estados Unidos y de estos grupos. Ahora, ¿cuál es el panorama? Porque sabemos que el presidente AMLO, una de sus promesas de campaña y de gestión ha sido el tema de la corrupción, sanear el aparataje estatal. La verdad, hoy día, ya casi 3 años de gestión presidencial, ¿cómo evalúa este punto desde el gobierno de AMLO y cómo cree que lo percibe el mexicano como tal, el tema del combate a la corrupción? Mira, sigue siendo central. Yo cuando tenía mucha cercanía con él y hablábamos, siempre comentaba desde hace 2 elecciones de que ese es el tema nodal. No es fácil desmontarlo, porque estás hablando de una burocracia, de un andamiaje que está en los 3 poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, que están incrustados. Ahí están toda la quintesencia de la corrupción en México, por desgracia, sigue incrustada en los aparatos de gobierno. Ahora, te voy a dar una muy buena noticia y con eso, si quieres, concluimos. Mira, el país está en paz, no es el Medio Oriente, eso es una bendición. Hay mucha cacofonía retórica, es normal, eso es sano, a mí hasta me da alegría, pero te doy la cotización del peso, esa es una gran señal. El peso mexicano hoy tiene la mejor cotización de los mercados emergentes en todo el mundo. Esa es una gran señal. El ejército es muy leal al presidente, los poderes de la Unión están funcionando, hay control. Entonces, hay una elección más, no va a ser el tsunami que se obtuvo en el 18, pero va a tener una gran gobernabilidad, y si no, pues te doy el plan B. ¿Quieres que te lo dé? ¿Cuál es el plan B? El plan B es cogobernar con el sector nacionalista del PRI, encabezado por Alito y los gobernadores que te dije, y el MC que va en ascenso, el Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué acontece de aquí en más. Al plan B, Hoy, al corte de caja de ahorita, por los datos que yo tengo, Andrés Manuel no Morena, cuidado, la 4T, que es toda una coalición de alianza, partidos, la coalición, así es. La mayoría en la Cámara. Bueno, vamos a ver cómo va aconteciendo el panorama de aquí en más a junio. Estaremos muy pendientes. Espero volver a conversar con usted después de la elección. Por supuesto, por supuesto. Bueno, chicos, pues esperemos que sea el plan A, ya salir a votar masivamente por Morena. Esperemos que siga prácticamente esto en ascenso. Ahora sí que pues no hay que estar a las expectativas, salir a votar, salir masivamente por Morena. Necesitamos que el presidente tenga la mayoría calificada para lograr leyes que se puedan dirigir a la Constitución. No se dejen llevar porque ya me regaló un tinaco ya, o me regaló una tarjeta rosa, ya con eso le voy a dar mi voto. No,
recíbanlo, pero voten por Morena. 3 de 3. Los invito a que se suscriban, comenten, den like y compartan para que las personas